Saludos cordiales, Mónica, y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Bueno, yo creo que es importante establecer de que las elecciones han permitido reconfigurar la correlación de fuerzas en el país. Definitivamente, y yo me ratifico en algo que lo dije no recientemente ni producto de este proceso electoral, sino hace algunos años atrás. El correísmo mantiene un voto duro en el país, una influencia, una incidencia que no se lo debe menospreciar, tal cual como se ha pretendido hacerlo por las fuerzas de oposición o que contrarrestan justamente al correísmo. Y es evidente ese resultado, pues no es cierto, 9 prefecturas, digamos, son 60 y pico, me parece, de alcaldías, muchos gobiernos parroquiales que lideran el correísmo, hace prever de que esta tienda política ha ratificado su posicionamiento como primera fuerza en el país. Y en perspectivas, obviamente, no es solamente el resultado electoral de hoy y lo que obtienen, sino cómo es que también dentro del Consejo de Participación Ciudadana tienen una incidencia, se ha dicho, por 4 personajes que representarían posiblemente la tendencia correísta y que configuraría también la designación de autoridades de los diferentes niveles de control, lo que permitiría establecer nuevas reglas de juego para el accionar político en el país. La segunda fuerza política, como se evidencia, es Pachacuti, ¿no es cierto?, que Ujú. mantiene en algunas provincias, en otras las retoma respecto a las prefecturas, 6 o 7 me parece, y algunas alcaldías también. Y otras fuerzas pequeñas que se dispersan en el territorio nacional. Los grandes derrotados definitivamente son el gobierno nacional, en ello no cabe duda, ¿no es cierto? No obtiene mayores victorias, mayores triunfos desde el punto de vista electoral, pero lo más contundente, más allá de que sea sobre el 56% relativamente en cada una de las preguntas, la consulta popular y el triunfo del no, que como usted lo ha señalado, independientemente de este reconteo que se estableció en la provincia del Guayas, Ujú. principalmente, se ratifica una posición que ayude y contribuye obviamente a la corriente del correísmo también, de la Revolución Ciudadana, porque fue, digamos, la primera en enarbolar el proceso del no de la consulta popular. En ello debemos estar claros, entonces el gobierno nacional y su partido son los grandes derrotados. Los segundos derrotados son el Partido Social Cristiano, su alianza para llegar a la presidencia de la República junto con Creo, su accionar bajo un modelo no tan, digamos, eh, ejemplar que se planteaba respecto a la ejecución de la política pública en los gobiernos seccionales del Guayas principalmente, lo que le ha posibilitado a ser reducido prácticamente a la esquina del cuadrilátero y que tiene que ver con la provincia de Guayas. Se refiere al Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano, obviamente, que perdió su bastión más importante que tenía, Ujú. pretendían recuperar lo que es el oro y no lo tuvieron, los ríos y no lo tuvieron, es decir, han sido reducidos a su mínima expresión, como digo, a la esquina del cuadrilátero, porque en definitiva el triunfo que tienen con la prefectura de Esmeraldas es la única quizá que tienen en el país. Los Ríos Es decir, también ganaron la reelección, los Ríos y el Oro también ganaron. sí, en el oro no gana el Partido Social Cristiano, Sí, ¿no es cierto? Clemente Bravo y Ah, ya, ganó, sí, Clemente Bravo. ya. Independientemente de ello, yo creo que esta correlación de fuerzas ya establece, digamos, una perspectiva importante sobre la base de que también hay otro elemento que compone la situación política del país y es la crisis institucional que existe, ¿no es cierto?, de Ujú. plano por este nivel de corrupción que se ha presentado, esta denuncia sobre el gran padrino que se ha hecho y que algún medio de comunicación digital lo difundiera y que tiene en vilo de duda respecto a si es que existe o no incorporación del propio presidente de la República en estos actos de corrupción a través de parientes muy cercanos, como se ha señalado, ¿no es cierto? Y el otro tema, obviamente, que también debe generar un profundo proceso de investigación es si es que existe o no vinculación de recursos económicos provenientes de la narcodelincuencia
¿no es cierto?, en tanto el proceso electoral anterior del presidente de la República como en la actualidad con algunos miembros del gobierno. Ujú. La crisis institucional también, digamos, genera otro proceso que es la inestabilidad desde el punto de vista económico-social. Los movimientos indígenas, fundamentalmente la CONAIE, ha planteado ya la posibilidad de organizar o realizar una paralización nacional. Y ello va agudizando esta inestabilidad de la, entre comillas, democracia que vivimos en el Ecuador y de la gobernanza fundamentalmente que hay en el Ecuador. Yo creo que sin duda alguna, digamos, está pendiendo de un hilo muy frágil el gobierno con una decisión que va a ser política en caso de darse desde la Asamblea Legislativa respecto a un juicio o posible juicio político al presidente de la República. Recordemos de que el artículo 129 de la Constitución del Estado establece tres causales, ¿no es cierto? El uno, para la destitución del presidente, el uno, grave conmoción interna, el otro, aspectos de corrupción, cohecho, etcétera, etcétera, y el tercero, que tiene que ver con acciones de lesa humanidad o violación de derechos humanos. No creo que hasta aquí exista eso, ¿no es cierto? A menos que en los próximos meses se pueda desarrollar una gran conflictividad interna que posibilite aplicar este artículo dentro del juicio político que se plantearía. Pero sin embargo, independientemente de ello, nosotros sabemos que esa es una decisión política que la puede adoptar la Asamblea Legislativa y Ujú. dependerá mucho también de cuál sea el soporte que tenga el gobierno respecto a principalmente sostenerse con las Fuerzas Armadas, que serían las únicas entidades que podrían sostenerle, porque no tiene aliados, el gobierno prácticamente está solo en este tapete de gobierno, ¿no es cierto? O sea, no tiene con quién contar y eso va a recrudecer. Sobre todo, ¿sabe cuál es el problema? El problema es de que la situación o las condiciones de vida de los ecuatorianos desmejora día a día y hemos observado incluso en este último proceso de feriado cómo es que se ha agudizado el tema de la violencia y el sicariato en el país, la inseguridad campea por todo lado en el país, la corrupción campea por todo lado en el país y la falta de acceso a educación, a fármacos, etcétera, etcétera, es decir, van complicando la situación de la población. La crisis institucional y política que vive el país está afectando el desarrollo del país. Y eso es lo grave y lamentablemente, como usted dice, eh, la credibilidad Ujú. de la Asamblea Legislativa, la credibilidad del Ejecutivo y yo diría también la credibilidad de otras instituciones como la propia Corte de Justicia, de la Fiscalía, de la Contraloría, hasta de la Policía Nacional, hasta de las Fuerzas Armadas, está Ujú. desmejorada y es producto de todo este andaribelo, este andamio estructural que se ha generado, producto de esta crisis que no ha permitido y no va a permitir, la verdad, no va a permitir dar solución a los problemas que tenemos los ecuatorianos. Ujú. Fausto, pero a estas alturas de la vida y viendo cómo se va desarrollando la investigación dentro de esta comisión multipartidista y hablando de este caso, de este posible, hablemos de supuestas tramas de corrupción que involucrarían al presidente de la República y a gente muy cercana al presidente de la República, se ha dicho, ¿no? Finalmente la resolución de la comisión será la recomendación un juicio político al presidente de la República. Y entre esas causales se habla de que ha puesto en riesgo la seguridad del país, porque ya se habla de cosas muy fuertes, ¿no? De un aparente involucramiento con la mafia albanesa. Mire, yo creo que el tema de la trama de corrupción existe, es evidente. Eso refleja la salida del ex directivo de las empresas públicas, ¿no es cierto? Uh -huh. Refleja también la vinculación que se ha hecho con pruebas importantes del cuñado del presidente, que quizá haya sido, entre comillas, el tonto útil de este proceso de vinculación en temas de corrupción, pero que de una u otra forma, fíjese usted que en ninguna parte del planeta un presidente de la República, cuando se trata de sus familiares, desconoce de los movimientos de sus familiares dentro del gobierno. Pues, o sea, eso es absolutamente inconcebible en O sea, ninguna ¿usted parte. cree que el Lazo conocía de los movimientos del cuñado?
Mire, yo creo que el gobernante sabe qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer. Y al menos en estos casos en donde se hablan de millones de dólares, ¿no es cierto? No es una cuestión tan ligera que se pueda tapar con un dedo lo que sucede en el tema de las empresas públicas y de las entidades de gobierno, sobre todo de aquellas que manejan grandes recursos económicos. Ahora, esta otra acusación es compleja, ¿no es cierto? Que Ujú. usted menciona, la posibilidad de que supuestamente las mafias albanesas estén vinculadas a financiamiento incluso de campañas electorales. Entonces, de determinarse eso, evidentemente pone en riesgo la seguridad del país, porque en definitiva, para que un ente o una organización de esta naturaleza, que es la mafia albanesa, o u otras organizaciones de carácter narcodelictivas financien o estén cercanas a un régimen de gobierno es porque hay un interés de por medio, ¿no es cierto? Ujú. Y el interés de por medio será incluso de que el gobierno no aplique políticas de control o simplemente genere políticas que sean permisibles para que las prácticas delincuenciales de estas entidades o organismos se apliquen en el Ecuador. Obviamente genera entonces este estado de inseguridad e inestabilidad. Como digo, no hay todavía dentro de los tres argumentos para o elementos para que pueda ser enjuiciados, ni siquiera el tema de vinculársele posiblemente al gobierno, al tema de estas bandas delincuenciales, no hay todavía el argumento jurídico, pero sin embargo puede ser, como digo, un criterio político que es el que prevalecerá en torno a la decisión de la Asamblea Legislativa. La comisión de investigación lo que hará es recomendar o sugerir a la Asamblea, al Pleno, que se inicie el juicio político. Para iniciar el juicio político, la Asamblea deberá remitir el pedido a la Corte Constitucional para que viabilice, ¿no es cierto?, este proceso. No sabemos cuál es la correlación al interior de la Corte Constitucional para establecer si es que dará viabilidad o no. Sin embargo, de darse esta posibilidad, yo creo que quizá más adelante podríamos tener en poco tiempo recambios de presidente de la República, aunque hay que tomar en cuenta de que se necesitarían más de 90 votos para poder proceder a la destitución Así presidencial. es. Entonces, habría que ver también la correlación interna de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que de lo escuchado hasta la actualidad no existirían Los aún esos 92. 92 votos. Así es. Aunque usted sabe que siendo una decisión política también implica el reparto del poder y ese reparto de poder podría configurar también la posibilidad de incorporar a algunos asambleístas que estén de carácter independiente en esta decisión que pueda tomar la Asamblea Legislativa. Ujú. Bueno, que de hecho eso me imagino ante un inminente juicio político, de pronto ese será el camino que deba tomar el gobierno nacional y que ya lo ha hecho al parecer en otras ocasiones. Fausto, ahora usted mencionó que el gran perdedor de estas elecciones seccionales y consulta popular es el gobierno nacional porque de él fue la iniciativa de la consulta popular. Se ha ratificado, son 8 veces no, se ha impuesto el 8 veces no en esta consulta popular, las elecciones seccionales, como usted lo ha manifestado también, la Revolución Ciudadana y Pachacuti, que se hacen con un importante porcentaje de votación del 5 de febrero. ¿Qué le queda entonces al presidente de la República? Mire, yo no sé si es que ese llamado que hace el presidente de la República para la unidad, para consensuar, para ponerse de acuerdo, ya no plantea el Ecuador del encuentro, ¿no es cierto? Porque precisamente ese nombre fue utilizado por la Fiscalía para identificar a uno de los casos de investigación sobre esta última trama de corrupción. Yo no creo que eso le vaya a dar resultados. Como le digo, todas las fuerzas políticas y sociales, ¿no es cierto? Porque no se trata solo de las fuerzas políticas, sino también las fuerzas sociales han manifestado ya su oposición a un planteamiento que no tiene resultados. Porque recordemos de que con la CONAIE llegó a y los movimientos indígenas en general, llegó a algunos acuerdos, ¿no es cierto? Vamos a llegar a un año y resulta que no hay todavía la aplicación o ejecución de los acuerdos. Quizá algunos minúsculos que se hayan ejecutado y que son de fácil proceder, pero yo veo de que el gobierno no tiene la voluntad política. ¿Qué le queda al gobierno? Al gobierno yo creo que le queda esperar. Realmente le veo atado de brazos
no tiene una salida política, ni puede plantearse desde el punto de vista jurídico, podrá tenerlo, pero como digo, la fuerza política es la que prevalecerá en la decisión que se adopte. El gobierno le queda solamente tratar, ¿sí?, de convencer a la mayoría de los ecuatorianos de que su gestión es la más adecuada. El día de ayer emitió una cadena nacional en la que habla de más de 4.000 millones de dólares de inversión en educación, pero no se refleja, pues, en la realidad ya en el acceso a la educación superior, por ejemplo, de los jóvenes, o en el tema de la restauración Ujú. de las infraestructuras educativas, Porque o en el tema tal vez incluso de los propios que jubilados. siempre hemos escuchado estas cadenas nacionales donde habla de recuperación de inversiones, habla incluso de el crecimiento del empleo y un sinnúmero de cosas, y vemos que la realidad es otra, o sea, las cifras y el día a día son otros. O sea, mire usted, hoy por hoy Guayaquil es una de las 50 ciudades más violentas del mundo, o sea, pasó del puesto 50 al puesto 24. Miren, el gobierno ha hecho bien la tarea en un aspecto, en la cuestión de recuperación económica, no la microeconomía, sino la macroeconomía. El reposicionar la recuperación económica de las grandes empresas, incluso en el generar un fondo de reserva que existe, que está depositado en el exterior, que llega ya creo que a los 9.000 millones de dólares. Pero mientras esa recuperación del fondo de reserva de 9.000 millones de dólares está guardado en la banca internacional, resulta que en el país no hay 300 millones de dólares para invertirlos en fármacos y medicinas, Uh no hay -huh. 1.000 millones de dólares para invertirlos en educación. Es decir, a costa de la necesidad del pueblo ecuatoriano, está hablando de recuperación económica. No hay tal la recuperación en el empleo, ¿no es cierto? Hablan de reducción de la pobreza, pero cuando nosotros observamos a diario, los que vivimos acá en la calle, los que caminamos, los que conversamos con la callejera gente, como se suele decir, resulta que no hay empleo, pues la gente está peleándose por un pequeño empleo, ahora más que nunca, disputándose incluso hasta con los extranjeros, quién vende a menos valor su fuerza de trabajo. La inestabilidad social es impresionante. El problema de acceder a la afiliación y a la seguridad social es grave en este país. Uh Hay -huh. una crisis de la seguridad social que nosotros estamos observando que es preocupante. Se habla de que existiría hasta el 2033 presupuesto para financiar las pensiones jubilares en el país, y no hay un crecimiento de afiliados o de la base de contribuyentes, y se pretende implementar una reforma a la ley de seguridad social para aumentar el aporte, para aumentar la edad de jubilación e incluso para reducir lo que implicarían los beneficios de los afiliados, y para entregar lo que se ha dicho no solo en la seguridad social, sino también en la salud en general, la tercerización a las farmacias respecto a la entrega de medicinas, que más adelante implicará la privatización del acceso a las medicinas. Como se ha dicho, el problema es bastante complejo para el gobierno, pero más aún para los ecuatorianos. A mí me preocupa una cosa, doña Mónica, que la Asamblea Legislativa decida entonces la destitución desde el punto de vista de juicio político al presidente de la Uh -huh. República, pero antes de esa decisión, que el gobierno firme el decreto de la Muerte muerte cruzada. cruzada. O sea, Eso, se adelante ante la inminente, o sea, porque de pronto, pero eso ya se conoce y se sabe, ¿no? Porque en los pasillos de la Asamblea Nacional se huele horas antes si habrá o no habrá los votos, ¿no? Entonces ahí tendrá que haber un operador político desde el gobierno nacional que tenga que impedir de pronto esa destitución, y en un caso de no poder impedir, entonces se adelantará a firmar esa muerte cruzada. Pero ¿qué pasa? O sea, yo insisto, en la mitad de los ecuatorianos. mire, el gobierno trata de recomponerse, trata de reconstituirse. Está apelando a ciertos sectores que pertenecen a la otra derecha, que es la social cristiana, ¿no es cierto?, de los comerciantes, de los industriales, y que busca entonces incorporar como ministros a Uh esos -huh. segmentos o esos sectores. Yo creo que el gobierno está buscando de una u otra forma quebrar el número de votos, incluso de los existentes ahora en la Asamblea Legislativa. Es decir, si llega a acuerdos, porque a la final, fíjese usted, el dimes y diretes entre Lazo y Nebot
pasarán después al dame la mano y yo te ayudo, ¿sí? Porque en definitiva entre ellos tienen que ayudarse. Y también Nebot sabe que si no genera un proceso de oposición de esta naturaleza, no va a ser parte del gobierno, ni tampoco en las futuras elecciones va a ganar las elecciones presidenciales. Entonces preferirán incorporarse o incluirse de manera solapada en el régimen, capaz de sostenerlo para poder generar políticas en favor de sus propios grupos de interés económico. Eso es lo que van a estar estructurando en la actualidad. Yo creo que va a haber una crisis de gabinete más profundo más adelante. Han salido 3 o 4 funcionarios, pero van a salir más ministros porque tiene que reacomodarse o recomponerse en esta redistribución del poder capaz de que le permita sostenerse por lo menos los 2 años casi que le quedan al régimen. La población va a tener que salir a las calles, créame, va a O tener que sea, salir va a a las haber, calles. se va a repetir nuevamente un junio 2022. Se puede repetir un junio 2022, se puede repetir en las acciones de aquellos tiempos en las que el pueblo salía a las calles y no esperaba que la Asamblea Legislativa derroque al presidente, sino que el pueblo derroque al presidente, porque es un problema de crisis social y económica profunda, ¿sí? Ya no es solamente el pueblo indígena el que está siendo afectado, son todos los sectores que ven como usted ha señalado. Si las encuestas manifiestan que son menos del 7% de aprobación Uh y -huh. credibilidad que tiene el régimen, resulta entonces que ese es un reflejo de cómo es que está pensando la población respecto a este gobierno, a este presidente, y qué es lo que plantea. Va a plantear que una posible salida sea el derrocamiento de un presidente independientemente de lo que diga la norma constitucional. Uh -huh. Ahora, con todo este panorama político, la pérdida del gobierno nacional en esta consulta popular, las fuerzas políticas le han dicho que no a ese acuerdo nacional y no al diálogo, y el presidente de la República insistiendo en el insulto, la agresión. Ya vimos las últimas declaraciones que hizo en contra del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y le respondió casi en los mismos términos, y un sinnúmero de situaciones. Fausto, ¿qué le espera al gobierno desde los gobiernos autónomos descentralizados una vez que se posesionen el próximo 14 de mayo y en donde, como usted lo mencionó, en gran parte esos gobiernos autónomos descentralizados están liderados por candidatos de la Revolución Ciudadana y Pachacútec? Mire, va a haber una presión porque se trata también del financiamiento para proyectos y obras fundamentales que tienen cada una de las ciudades de las provincias. Yo creo que el gobierno no ha cumplido en su totalidad respecto a la entrega de estos recursos que les corresponden a cada uno de los territorios. Y es obvio de que eso va a generar un proceso de liderazgos territoriales locales para exigir. Al gobierno ya no le van a exigir solamente mediante el oficio, ¿no es cierto? Señor presidente, dígnese entregar los recursos o exigir mediante procesos jurídicos o de fiscalización o a través de la Asamblea Legislativa, sino que van a convocar justamente, y por eso es que yo señalo de que la convulsión social que puede venirse más adelante producto de esta recomposición de las fuerzas políticas va a ser más inminente cuando las dirigencias, prefectos, alcaldes, gobiernos parroquiales puedan organizarse en un gran frente entonces para exigir a su nivel el tema presupuestario principalmente, ¿no es cierto? Y la ejecución de políticas públicas en torno a la atención a necesidades y requerimientos territoriales. Si eso se suma a las acciones que los gremios y los sectores sociales agrupados en los indígenas, los maestros, los trabajadores se desarrollan, si eso se suma a la exigencia de la academia que también está pidiendo recursos notables para poder resolver el problema del acceso a la educación, que fue una pelotita que le pasó este gobierno a las universidades, pretendiendo decir que ya no es el gobierno el responsable de la educación superior, sino las universidades las que deban otorgar cupos sin entregar recursos económicos suficientes para que las universidades puedan construir edificaciones, contratar personal académico e implementar laboratorios y espacios de aprendizaje. Resulta que todos estos segmentos poblacionales, más aún el tema de remuneraciones, de seguridad social, el tema de la violencia e inseguridad, que también hay una reacción poblacional en torno a la exigencia de que se resguarde la vida, la integridad y la propiedad de los ciudadanos. Es decir, todos estos elementos van a confluir definitivamente en una acción quizá muy violenta en contra del gobierno. El gobierno le espera
días difíciles, meses difíciles, más allá de la decisión política que pueda tomar la Asamblea Legislativa, son las acciones que los sectores sociales puedan hacer en las calles. Más allá de que el gobierno, como ha dicho incluso algunos ex funcionarios de Estado, como el mismo ex vicepresidente Sonel Kosner, ha dicho que debe cambiar de rumbo, dar un giro completo al gobierno, el gobierno nacional. Mire, el tema es dos cosas, ¿no es cierto? Visión de país, ¿cuál es la visión que tiene el presidente de la República y su equipo de trabajo con todo su entorno? Y segundo, capacidad. Yo veo que no hay visión de país, no hay visión de desarrollo, sino hay visión de cómo fortalecer los grupos económicos que están en el entorno del gobierno y la capacidad de trabajo, gestión técnico, profesional y política incluso de los ministros o asesores o niveles directivos de las instituciones no existe. Entonces, puede decir que va a cambiar el rumbo de la política Como lo gubernamental, que pero dijo no, anoche, ¿no? no En va la a decir. cadena nacional, ¿no? Que iba a poner o a hacer una inversión de 4.000 millones de dólares en educación. Sí, puede plantear, es decir, del planteamiento al hecho hay mucha distancia. Y este gobierno es efectivamente un fiel reflejo de que dice una cosa, pero en la práctica no la cumple. Entonces, en esa medida yo creo que eh, todos podemos exigir cambios, así verbalmente, y el gobierno puede comprometerse a hacer cambios. Pero ya en la práctica lo que vamos a tener es un gobierno que no cumpla con sus ofrecimientos y un pueblo que se levante en función de exigir que se cumpla con esos ofrecimientos y quizá más allá derrocar. Está terrible. Y eso que no hemos hablado de la migración, que se vuelve a repetir lo de los finales de los años 90, que coincidencialmente tiene la presencia nuevamente de Lazo, el tema de inseguridad que cada vez está peor en el Ecuador. El fin de semana fue un fin de semana violento en la zona 8, Esmeraldas también fue muy violento y los analistas en seguridad coinciden en que en ese listado de las 50 ciudades más violentas se ha obviado a la ciudad de Esmeraldas, que también debería ser considerada una de las 50 ciudades más violentas del mundo. Bueno, y algunas otras aristas. Fausto, en honor al tiempo, ya en los minutos finales, yo le revisé a usted un comentario que hizo a través de las redes sociales en torno a lo sucedido localmente hablando ya en nuestro territorio sobre los eventos que se dio este fin de semana en el Parque Céntrica Boulevard, Parque Ciudad Blanca, y las inundaciones también que se suscitaron hoy en día. ¿Usted nos puede dar su opinión respecto al tema, Fausto? Mire, es correcto desarrollar propuestas y proyectos que de manera planificada, estudiada, analizada, fomenten el aspecto turístico y productivo de cada uno de los territorios, y más aún en tiempos feriales, que son los espacios y oportunidades para aquellos empresarios y emprendimientos que no tienen durante el resto del año actividad permanente, ¿no es cierto? Pero que sin embargo aprovechan. Los carnavales, por ejemplo, son uno de los feriados más importantes para el sector turístico, Uh -huh. conjuntamente con el tema de la Semana Santa y el tema de diciembre. Es decir, estas fechas son importantes para los empresarios turísticos. Pero lamentablemente desde la administración municipal, al parecer no tienen idea en qué gastar o invertir los recursos económicos y organizaron estos macro eventos, ¿no es cierto?, del fin de semana en la ciudad de Ibarra, que yo decía, bueno, si es que tenemos como 13, como más de eventos, ¿no es cierto? El Coangue, Juncal, Romerillo, Angochagua, Lita, San Antonio de Ibarra, es decir, tantos eventos importantes que no son de ahora, sino que tienen ya una trayectoria. Había que haber invertido en fortalecer esos espacios de desarrollo cultural y turístico sin desmerecer que puedan organizarse otras actividades dentro de la ciudad. Pero la inversión no puede hacerse porque me dio la gana de invertir, porque ya me voy y entonces yo tengo aquí 500,000, 600,000 y pongamos en esto para gastar y para que no se pierda la plata, porque al final el gobierno central es el que se lleva si no se invierte esos recursos. Hace 4 años que se posesionó la alcaldesa, existía el compromiso de implementar una serie de soluciones importantes al tema de inundaciones con la construcción de alcantarillados pluviales en diferentes sectores.
pero ha pasado año tras año y justamente en estos tiempos, en estas fechas, en las que las inundaciones generan daños a las familias, ¿no es Ujú. cierto? En nuestro barrio incluso tenemos ese problema. Imagínese usted el agua a un nivel de metro y un poco más de altura, y es uno de los barrios más golpeados y más inundados de esta ciudad. Y todo lo que la ciudadanía camina, ¿no es cierto?, por el parte de la avenida Mariano Acosta, de la Fray Vacas Galindo, de la avenida Atahualpa, la Ricardo Sánchez, me parece que es la otra, ¿sí? Todo, la FECOMI que también está afectado, es decir, se ve que no ha habido pues entonces una intención ni un plan de solución a esta problemática que se ha venido haciendo. Nosotros planteamos a la alcaldesa de que por favor implemente el plan maestro de alcantarillado pluvial que necesita la ciudad. $600,000 gastados en una fiesta en la que, claro, los que van a divertirse aplaudieron todo el tiempo, pero a la hora del té, en la madrugada de hoy, finalizados los carnavales, amanecieron nadando en sus hogares. Pero no resolvieron estos problemas que venían generándose año tras año. Yo por eso es que sí debo señalar un tema. Hoy tenemos elegida una nueva administración, un nuevo alcalde. Y yo sí le hago el llamado al alcalde Álvaro Castillo a que desde el primer día se siente con los más de 20 y pico de sectores y barrios de la ciudad de Ibarra que están afectados por las inundaciones para que se implemente un plan integral de solución al problema de las inundaciones, que no se deje para el último de la administración o que se vayan haciendo soluciones parches de este año aquí, este año acá, este año acá. No, sino que se vea si es necesario invertir 5 millones, 6 millones en la solución de una problemática que implica la vida y la propiedad de las personas. Señor alcalde de Castillo, debe ingresar haciendo eso. Dejar a un lado, y yo entiendo que sí, que hay otras necesidades, otras aspiraciones, pero creo que la más Ujú. importante en la actualidad es esta: resolver el problema del alcantarillado pluvial en todos estos sectores, en las partes altas también resolver el problema de las escorrentías y en las partes bajas resolver el problema del desfogue de las aguas. Y fíjese usted, otra anormalidad: ¿cómo se puede embovedar una acequia sobre el nivel de circulación peatonal y de las habitaciones, tal cual como sucede con esta acequia Asai y La Victoria? Es decir, ¿a quién se le ocurrió hacer eso sabiendo que se podría desbordar esa sequía y romperse las tuberías e inundar estos sectores? Entonces, por eso es que nuestro cuestionamiento, mi cuestionamiento no es que se organicen los eventos de carnavales. Mi cuestionamiento es que no se prioricen las obras fundamentales que tiene la ciudad de Ibarra y que no se prioricen Ujú. los montos que deban asignarse a cada una de estas obras. Pero más de $500,000 para un evento de 3 días y como le mencionaba al presidente de la Comisión de Fiestas del GAD Ibarra, Leonardo Yepes, hoy en la mañana en las noticias de X, o sea, más de $500,000 para 3 días de eventos en Ibarra con 4 artistas internacionales. O sea, Pimampiro hizo 2 días de eventos, 2 días de eventos, 3 eventos culturales, 2 deportivos y $37,000 fue el presupuesto en el carnaval de Pimampiro. Fueron 2 días de eventos, $37,000 el presupuesto. Entonces, más de $500,000 y habiendo tantas necesidades en la ciudad como principalmente esta, que justamente lo acaba de mencionar y que hemos visto hoy en toda la madrugada, noche madrugada de este día miércoles. Fausto, se me acabó el tiempo. Le agradezco como siempre mucho por su predisposición y tiempo para este espacio de entrevistas. Y habrá otra oportunidad para seguir conversando, Fausto Giraldo. Solo decir que la Contraloría o el rol de la Contraloría es no solamente estas fiestas y esta inversión de carnavales, también las fiestas de septiembre, es decir, hay que sumar todos estos montos que se han invertido en fiestas, en celebraciones, en chicha y circo, como digo, y establecer entonces la transparencia necesaria y la rendición de cuentas que queremos los ibarreños para saber realmente cuánto cuestan cada uno de los programas y, como usted dice, con menos recursos se pueden hacer muchas cosas más con mucha iniciativa y el aporte cooperativo de todos los ciudadanos. Recordemos, la municipalidad no puede ser organizadora de eventos.
es facilitadora de procesos productivos y eso es lo que debió reflejarse durante todas estas celebraciones de carnavales. Un gusto y muchas gracias a la gentileza. Con todo gusto, Fausto, a las órdenes. Fausto Giraldo, sociólogo y analista político.